azul. Oligoelemento. Tenía 0 biodisponibilidad. Una baja concentración, ¿cierto? Y que la gracia que tiene el litio es que ocupa canales iónicos, ¿ya? Ahora ese es su mecanismo de acción básico. Cuando se abre un canal de sodio, ¿cierto? El litio se posiciona y evita la entrada de sodio. Ese es el mecanismo de acción básico. Los otros medicamentos, carbamazepina, ácido valproico, que están aquí, que cuando uno los dice así, carbamazepina, ácido valproico, ¿a qué le suena eso? Valproato, carbamazepina, la motrigina. ¿Le suena o no? Gané perdida. ¿Cuáles eran las cargas? ¿Y convulsionantes? Antipiléptico. ¿Cómo? Ya. Entonces, los estabilizadores del ánimo. Ya, normalmente, ¿para qué se usan? Para el trastorno bipolar. Este trastorno bipolar, ¿cierto? Es una enfermedad crónica, recurrente, que tiene ciertas recidivas continuas y que pasa por periodos depresivos y periodos de manía. ¿Ya? Realmente sí. Más cuando uno le dice bipolar al compañero, porque el compañero un día le dice que sí, un día le dice que no. ¿Ya? Así es que tratar de sacarse ese lenguaje de la cabecita, sobre todo ustedes que van a ser médicos de la Apache. ¿Cierto? Entonces, es un fármaco que tiene eficacia sobre el tratamiento de los episodios maníacos y depresivos agudos, ¿ya? Pero también tiene que ser capaz de evitar las recurrencias. ¿Ya? Ahora, la más antigua terapia de este proceso es el litio. ¿Ya? Y el problema que tiene el litio es que en algunas personas, que en un porcentaje alto, no hace efecto. ¿Ya? Y la otra limitancia es que tiene más eficacia sobre la manía que sobre la depresión. ¿Ya? Bueno, ahora, para ampliar el grupo, se incorporaron medicamentos que son principalmente antiepilépticos. Y ahí aparece el ácido valproico, la carbamazepina y la lamotrigina. ¿Quién determina si se agrupan o no? Es la FDA y la EMA, ¿cierto? La Asociación Americana de Medicamentos y la Asociación Europea del Uso Médico. En definitiva, como es política y de medicamentos, son las que controlan a la industria farmacéutica. Que pareciera, ¿cierto?, por lo gigante que son, que uno no la puede controlar. ¿Cierto? Hoy día, no sé, ustedes ven, la industria farmacéutica es como más presente que antes, porque antes, ¿se acuerdan que uno no tenía idea que existía AstraZeneca? Uno no tenía idea que existía Moderna. ¿Sí? Pfizer era como el Viagra, no sé, decía Pfizer Viagra. ¿Cierto? Nadie como, pero hoy día la industria farmacéutica está presente en todos los eventos deportivos. Tuve un partido en Europa y aparece AstraZeneca atrás de la propaganda, o Moderna. A todo esto aquí era el partido mañana. ¿A la final? Ya, no saben, no vieron la mañana a las 3. El único partido que veo en el año. A las 3. Bueno. Deporte que muy bueno.
oligoelemento, mira lo que no, como es un oligoelemento, mira lo que le pasa a este oligoelemento. Ven, farmacocinética. Me aburra, no voy a recordar las características farmacocinéticas. Entonces un oligoelemento, ¿cierto? No es una proteína ni se metaboliza. Pero, ¿no es que entre más volumen de distribución? Mayoría, no. Ah, mayoría, media. Entonces no se metaboliza ni se una proteína. ¿Ya? Tiene una biodisponibilidad, ¿cierto? Bien elevada. ¿Ya? Pero si lo comparamos con los otros medicamentos, ¿cierto? La carbamazepina, el cianoalproico, la lamotrigina, sí se metabolizan. ¿Ya? Los dos primeros son importantes porque son los que la típica y que muchas veces se menciona ellos, interacción de los antiepilépticos con otros grupos farmacológicos, ¿se acuerdan? Entonces ahí uno cerrando los ojos, ¿cierto? Dice, hoy se metaboliza por el sistema CYP3A4, que siempre genera problemas, y CYP12C9, que siempre genera problemas. ¿Ya? La lamotrigina tiene la ventaja que se metaboliza por glucuronidación. Por lo tanto, no produce interacción farmacológica con otros antiepilépticos, ni con benzodiazepinas, ni con fármacos del sistema digestivo, ni con anticoagulantes, ni con antibióticos. ¿Ya? Profe, el litio, ¿qué modelo tiene bicompartimental? ¿Se une se acumula o solo? No, es monocompartimental. Ya, entonces sus mecanismos de acción, ¿cierto? Son bloquear canales iónicos. Entonces bloquean el canal de potasio, bloquean el canal de sodio. ¿Ya? Aquí tienen algunos, esto la mayoría, de hecho esta imagen la usamos mucho en la clase de antiepilépticos, que es otra clase que tenemos más adelante, la próxima negra. Ahí está fenitoína, la motrigina, que es la última clase de medicamentos antes de pasar a anestesia. ¿Ya? La motrigina está aquí, la oxcarbazepina, ¿cierto? También bloqueando el canal de sodio. ¿Ya? El ácido valproico actúa sobre varios canales iónicos, así que vamos a encontrar, por ejemplo, incluso el valproato lo ocupa generando un efecto estimulante sobre la enzima que sintetiza el GABA, que es como un mecanismo distinto. Incluso algunos textos, y incluso aquí yo lo puse, ¿cierto? Aparece como el ácido valproico como una especie de medicamento agonista GABA. ¿Ya? El litio. Entonces el litio es un medicamento que se usa durante muchísimo tiempo. Ya no es un medicamento, sino que un oligoelemento. Diga medicamento. Es súper eficaz para el tratamiento de la manía, pero tiene pocos efectos sobre los episodios depresivos, como habíamos dicho antes. ¿Ya? Pero siempre lo usan en terapia combinada, cuando tienen trastorno bipolar, con fármacos antidepresivos. ¿Ya? Bueno, los efectos del litio, más que esto que ustedes lo van mirando, ¿cierto? Después, se aparecen en algunos artículos recientes, ¿cierto? En el que hablan, ¿cierto?, de cuáles son los efectos macrocelulares y microcelulares del litio. Entonces el efecto macrocelular, que disminuye la manía, tiene leve efecto sobre la depresión, estabiliza el ánimo, ¿cierto?, en el mediano plazo, y también, ¿cierto?, disminuye el riesgo de suicidio, ¿ya? Que esas son las características que tiene el litio por sobre los otros medicamentos. ¿Ya? Ahora, cognitivamente, ¿cierto?, altera la función cognitiva, afecta la función cognitiva. O sea, la gente tiende como a perder cierta independencia de sus actividades diarias, más bien eso, ¿sí? Es neuroprotectivo, ¿ya? Principalmente a nivel de la sustancia gris. Aumenta, ¿cierto?, la actividad funcional de algunas regiones como el hipocampo y la amígdala. ¿Ya? Inhibe, ¿cierto?, aumenta la actividad inhibitoria del GABA, disminuye las sinapsis excitatorias de glutamato y dopamina, que esos son los efectos sobre la neurotransmisión, y a nivel celular, ¿cierto?, más bien tiene unos efectos que modulan la neurotransmisión,
facilita la producción de segundos mensajeros, ¿cierto? También tiene algún efecto antioxidante a nivel celular o intracelular, ¿ya? Y activa ciertos mecanismos antiapoptóticos en la neurona. Profe, cuando se refiere aquí en neuroprotectivo, como que se refiere como que previene el Alzheimer o alguna alteración Claro. de la Claro. O sea, tiene cierto efecto neuroprotector en ese contexto. Ahora, no me atrevo a decirle que previene el Alzheimer, sino que tiene efecto, disminuye los mecanismos apoptóticos y de muerte celular inducidos por las enfermedades neurodegenerativas. ¿Ya? No sé qué hay. Porque eso tiene que ser a través de un ensayo clínico. ¿Ya? Entonces, facilita la producción, por ejemplo, de BDNF, que es un factor de crecimiento neural, y BCL2, que es un agente antiapoptótico. Eso hace BCL2. Profe, ¿a dónde se une el litio? No, pero más macro, no en canal sodio. Eso hace. Pero ¿en qué parte? ¿Y cómo tiene la especificidad para irse como afectar más el sistema neuronal? Ese es el efecto Lulus. ¿Ya? Ese es el efecto neto Lulus. Eso es lo que tú vas a ver farmacológicamente. Ahora, esto se asocia con la capacidad de producir otros efectos. ¿Ya? Los mecanismos, ¿cierto? En sí, si seguimos adelante en la presentación, ¿cierto? Del litio no están totalmente claros. ¿Ya? Ahí hay una... Después de esto, ¿cierto? Que es más o menos lo mismo. Ahí hay algunos de los mecanismos, ¿cierto? Que pueden generar, por ejemplo, inhibe la actividad de la neurotransmisión excitatoria, ¿cierto? Se ha visto, ¿cierto? Del sistema dopaminérgico, del sistema del glutamato. Ya, porque son capaces de impedir la activación del receptor NMDA por la misma ubicación del calcio. Y también, ¿cierto? Los receptores dopaminérgicos acumulados proteína GS, ya que los tipos de 1. ¿Ya? También, ¿cierto? Disminuye la descarga de dopamina y eso te ayuda a tratar la manía. ¿Ya? Ahora, este efecto, ¿cierto? Tiende a tener un efecto positivo sobre el manejo de la depresión. Ahora sí. Mi pregunta era cómo iba a disminuir la cantidad de suicidios si no actuaba en la fase depresiva. Sí, porque es que lo que pasa es que dentro de los antidepresivos, te voy a aclarar dos cosas. Dentro de los antidepresivos, dentro de los fármacos estabilizadores del ánimo, el litio es el que tiene mejor eficacia sobre el episodio depresivo comparado con los otros. ¿Qué resuelve la fase depresiva? Sí, pero la fase maníaca todos son buenos. Ya el litio es mejor. Pero del episodio depresivo, la fase depresiva, es el que tiene mejor eficacia con respecto a los otros. ¿Ya? Ahora, ninguno tiene buena eficacia sobre el episodio depresivo. ¿Ya? Pero lo que tienes que diferenciar es una cosa. La depresión es una cosa y el riesgo de suicidio es otra cosa. Claro, porque parece que no era la fase depresiva, ¿no? El riesgo de suicidio es otra entidad fisiopatológica clasificada por el DSM-5 como un trastorno tipo 2, no de tipo 1 como está la depresión. ¿Ya? El riesgo de suicidio es una entidad fisiopatológica. Por ejemplo, la paroxetina se puede decir como súper buen antidepresivo, pero como que tiene un aumento en la tasa de suicidio. Es como que la gente se siente bien, pero como me siento bien, bueno, toda la vida está como... Los antidepresivos aumentan el riesgo de suicidio al inicio de la terapia. Ya, porque el riesgo de suicidio es otra entidad fisiopatológica. ¿Ya? Y se clasifica como riesgo de suicidio bajo, moderado o alto, según un score. ¿Ya? Es otra clasificación. Ya. De las matelas. Bueno. Entonces, como dice ahí, ¿cierto? Lo mismo que decíamos anteriormente, los mecanismos de acción del litio no están totalmente claros, ¿cierto? Macroscópicamente, ¿cierto? Pueden generar cambios que facilitan disminución del riesgo de suicidio, disminución de los episodios maníacos y un leve efecto sobre los episodios depresivos. ¿Ya? Y después van disminuyendo, ¿cierto?
las características, por ejemplo, estos efectos neuroprotectores, por ejemplo, son los que facilitan esto. La hipótesis de agotamiento de inositol, ¿cierto? Que es una teoría bien compleja de entender, pero la hipótesis de agotamiento de inositol hace, ¿cierto?, que las neuronas modelen o regulen los niveles de calcio que liberan. Entonces, con eso tiene efecto neuroprotector, ¿ya? Porque normalmente una neurona, cuando va a entrar en un proceso apoptótico, aumenta la liberación de calcio intracelular. Entonces, creo que tienen ahora con dulces, que nos tomamos ahí un chocolate caliente y me decía más o menos lo mismo, que tienen como enfermedad neurológica ahora, ¿sí? Ahora un ratito más. Entonces, estamos hablando del inositol, que fome nuestra conversación. La hipótesis de agotamiento de inositol, ¿cierto? Más bien eso es como que el sistema del inositol 3-fosfato que libera calcio empieza a ser menos sensible. Entonces con eso produce un efecto neuroprotector. ¿Ya? Y también, ¿cierto?, porque directamente facilita el incremento de factores neuroprotectores como BDNF y factores antiapoptóticos como BCL2. ¿Ya? Ahí está, mira, ahí tienen el sistema del diacilglicerol, el inositol 3-fosfato, ¿cierto? Y el sistema del inositol, el agotamiento del inositol. Que el litio interviene en todas las fases del receptor interno. ¿Ven? Entonces inhibe y facilita. ¿Ya? Facilita la vía mTOR, que es neuroprotectora, y facilita la activación del CREB y de AKT, que son neuroprotectores. ¿Ya? Y inhibe todas, ¿cierto?, las otras vías, por eso produce la teoría del agotamiento del inositol. ¿Ya? Bueno, farmacocinéticamente, ¿cierto?, como un oligoelemento, casi todos los oligoelementos se administran como sales. Entonces hay carbonato de litio, citrato de litio, cloruro de litio y sulfato de litio. ¿Ya? Normalmente, ¿cierto?, la tasa de absorción es lo que diferencia sus formas. El citrato siempre va a ser más rápido en absorción que los otros. ¿Ya? Y hay preparaciones estándar y preparación de liberación sostenible. ¿Ya? La cinética, ¿cierto?, no se metaboliza, no es una proteína plasmática, tiene un volumen de instrucción aceptable y bueno. ¿Sí? Si lo usan con alimentos, ¿cierto?, incluso los alimentos facilitan su absorción. ¿Sí? Como los oligoelementos, casi todos se facilitan su absorción en conjunto con los alimentos porque de ahí los obtenemos. Los oligoelementos los obtienes tú de uno no come líquidos, ¿cierto? Come alimentos que poseen líquidos. ¿Sí? Ahora, pueden aparecer, ¿cierto?, algunas reacciones adversas cuando existen, o alguna como recidiva de la sintomatología, cuando existen algunos trastornos gastrointestinales, por ejemplo, ya como diarreas, como vómitos, como enfermedad intestinal en general. ¿Ya? Y hay que tener cuidado con esto. ¿Ya? Mira, y si tú miras estos medicamentos que están aquí, que también tú puedes como asociarlo un poquito, ¿cierto? Que si tú, si bien hay medicamentos que hemos visto, por ejemplo, diuréticos tiacídicos, antiinflamatorios, inhibidores de la enzima convertida en angiotensina, pueden afectar la eliminación del litio, ¿ya? Porque estos medicamentos, ¿cierto?, se eliminan por la misma vía de secreción tubular activa. Entonces se satura el sistema y eso puede generar ciertos efectos tóxicos. ¿Ya? Profe, ¿por qué serían efectos tóxicos? O sea, si el litio de por sí ya no está unido a proteína y no se une como a... Sí, pero en exceso sí produce toxicidad. Pero a lo que me refiero es como que al final disminuye pero se sigue eliminando. Ah, no, es que lo que pasa es que, ¿te acuerdas de la secreción tubular activa? Sí. ¿Ya? Y ese era un sistema de proteínas de transporte que movilizaban compuestos desde la sangre a la orina. ¿Ya? Y todos estos compuestos, los diuréticos tiacídicos, los antiinflamatorios, todos ocupan la misma vía de eliminación. Entonces no se elimina. Entonces las concentraciones de litio empiezan a aumentar.
y por eso produce efectos tóxicos. Ya. ¿Ya? Bueno, en las mujeres, ¿cierto? En los últimos meses de embarazo se tiene que aumentar la dosis por la implicación que está ahí, ¿cierto? Porque la capacidad claramente del litio aumenta. ¿Ya? Las reacciones adversas. Entonces ahí tienen las reacciones adversas y la clasificación de toxicidad aguda y toxicidad crónica. La reacción adversa, ¿cierto? Náuseas, vómitos, diarrea, temblor de manos, fatiga, dolor de cabeza, ¿cierto? Polipsia, poliuria. ¿Ya? Y las reacciones adversas crónicas, hipotiroidismo, puede producir insuficiencia renal. ¿Ya? Y las otras, ¿cierto? Son, bueno, todos los demás, ¿cierto? Son menos comunes, por ejemplo, la diabetes insípida y cambios conductuales. ¿Ya? Pero el hipotiroidismo y la insuficiencia renal es como más, va un poco de la mano de su estructura química. ¿Ya? Porque el litio tiende a inhibir la función tiroidea, al igual que lo que hace el yodo. ¿Ya? Toxicidad aguda. ¿Ya? La toxicidad aguda, ¿cierto? En manifestaciones gastrointestinales como náuseas, vómito y diarrea, neurológicos, temblores, ataxia, disarquia, nistagmo, movimiento de los ojos, ¿cierto? Convulsiones, a nivel renal, poliuria, insuficiencia renal, a nivel cardiovascular, arritmias cardíacas. ¿Y eso podría pasar si se dan de enojar la cosa de ese Claro, se aumenta o aumenta la dosis. ¿Ya? Y o por una sobredosis accidental. ¿Ya? Y la toxicidad crónica, ¿cierto? Normalmente se desarrolla a lo largo del tiempo y normalmente tiene que ver con una disminución de la función renal y una alteración de la función neurológica, ya que tiende a conducir a neurotoxicidad. Y están los otros estabilizadores del ánimo, ¿cierto? El ácido valproico, la carbamazepina y la lamotrigina. Ya son también utilizados como anticonvulsivantes, pero han sido probados por la FDA para su uso como estabilizadores del ánimo. ¿Ya? Entonces, si la persona tiene daño renal, no se puede dar litio por la eliminación del litio, ¿se le cambia por alguno de esos? Claro. Pero esos medicamentos igual tienen eliminación renal o es por el bilis o digamos. No, estos medicamentos tienen metabolismo hepático y eliminación renal igual, pero el litio se secreta por el riñón, es distinto. ¿Como función de eso? Claro, la secreción tubular es un proceso renal activo, entonces cuando el riñón está fallando normalmente se va alterado. ¿Ya? Y lo otro es que tiende a acumularse en el riñón, entonces eso hace que vaya desarrollando insuficiencia renal crónica en el tiempo. Tiene afinidad tejido específica, ¿se acuerda de eso? Bueno. La lamotrigina, ¿cierto? Ha demostrado en ensayos clínicos tener mayor eficacia que los otros dos sobre el episodio depresivo recurrente, pero no tiene una eficacia mayor que la del litio. ¿Ya? Eso hay que tenerlo claro. Entonces, también se utilizan para la epilepsia, ¿ya? También, ¿cierto? Para otras afecciones neurológicas no epilépticas como el dolor neuropático, ¿ya? La migraña, el temblor esencial, algunos trastornos psiquiátricos, ¿cierto? El trastorno bipolar y la ansiedad. La ansiedad también, ¿cierto? Entonces mira lo que hacen, pues el valproato, ¿cierto? Inhibe los canales de sodio pendientes de voltaje, inhibe la transaminasa de GABA, produce depresión del inositol igual que el litio, inhibición de la proteína quinasa C, ¿ya? Activación de estas vías ERK y MAP quinasa. La carbamazepina, inhibidor de... Yo me interesa que se aprendan los canales iónicos, porque los otros efectos son muy específicos. La carbamazepina, inhibición del canal de sodio pendiente de voltaje, y la lamotrigina, inhibición del canal de sodio y de calcio pendiente de voltaje. O sea, los dos primeros, inhibición del canal de sodio pendiente de voltaje, y se suma en el último, en la lamotrigina, inhibición del canal de calcio pendiente de voltaje. ¿Ya? Ya.
Entonces, ya habíamos dicho que el ácido valproico anteriormente, ¿cierto?, tenía un efecto GABAérgico. Ya, porque, por ejemplo, estimula la enzima que favorece la producción de GABA, ¿ya? Y va a aumentar las concentraciones de GABA por estimulación de la síntesis. ¿Ya? También disminuye la degradación del GABA. ¿Ya? Entonces, además de bloquear los canales iónicos de sodio, ¿cierto?, es un agente GABAérgico. ¿Ya? Entonces, el ácido valproico es un antiepiléptico típico. Cuando uno piensa en los antiepilépticos, tú piensas en la primidona, en la fenitoína y el ácido valproico. ¿Ya? Si te piden mencionar 3 antiepilépticos, te lo mencioné. Ahora, lo que hace, ¿cierto?, es tiene un buen efecto sobre el episodio maníaco, igual que los anteriores, pero menos potente que lo que hace el litio. Y también afecta sobre los episodios depresivos, pero también no comparativo con lo que hace el litio. ¿Profe, el litio no actúa en nada en el GABA? ¿O sí? No. Ah, O sea, hay una teoría que aparecía en una de las diapositivas, ¿cierto?, que potencia la actividad GABAérgica. Pero es una teoría. Ya. Estimula la actividad GABAérgica. ¿Sí? Ya. Bueno, también reduce la liberación de ácido aspartico, pero no la de glutamato, ¿cierto? Y así, son todos sus efectos que terminan siendo estos efectos anticonvulsivos. ¿Ya? Así que, mira, aquí están las reacciones adversas del valproato en relación a las siglas del medicamento, ¿cierto? Vómito, náusea, anorexia, toxicidad hepática, pancreatitis, aumento de peso, edema, alopecia, teratogenicidad, tremores, inhibición enzimática de todos estos compuestos, por lo tanto puede interactuar con otros medicamentos. ¿Ya? Y esas son como una forma de aprenderse fácilmente la reacción adversa. ¿Ya? Carbamazepina, ¿cierto? Es un medicamento que también se bloquea los canales de sodio sensible a voltaje. ¿Ya? Una de las ventajas que tiene es que, bueno, en su mayoría estos medicamentos tienen poca acción sedante, pero la carbamazepina tiene menos acción sedante que lo anterior. ¿Ya? Y ahí tiene buena absorción oral, como todo, volumen de distribución, ¿ya? Los alimentos no afectan su absorción, una biodisponibilidad del 75-85%. Y también tiene este metabolismo por 6-3-4, ¿ya? Lo cual, ¿cierto?, lo hace interactuar con otros medicamentos que ya hemos visto anteriormente, como la benzodiazepina, los fármacos del sistema digestivo, los anticoagulantes. Estos sí se unen a proteínas plasmáticas y sí tienen metabolismo enzimático. Las reacciones adversas, ¿cierto?, más comunes siguen siendo las náuseas, la cefalea, la somnolencia, la diplopia. ¿Qué es la diplopia? Eso. ¿Ya? Entonces, bueno, y la gracia, bueno, la ventaja, perdón, no la gracia, la ventaja que tiene la administración gradual de la terapia es que evita la aparición de las reacciones adversas con todos estos medicamentos. O sea, la lamotrigina, la carbamazepina, ácido valproico se dan en dosis gradual. O sea, la dosis máxima se logra a la segunda, tercera semana de tratamiento. Y también la retirada es gradual. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no, ¿cierto?, la retirada se produce una exacerbación de los síntomas. Y si no se instaura la dosis gradualmente, se marcan las reacciones adversas. Esas son como las cosas que tienen que ir diferenciando. ¿Ya? Ahora, el riesgo de dependencia de estos medicamentos es bajo. ¿Con quién es alto el riesgo de dependencia? Bueno, la carbamazepina siempre lo vimos, ¿cierto?, como un medicamento inductor enzimático o inhibidor enzimático. ¿Ya? Por ejemplo, induce la 6-3-4, por lo tanto va a hacer que los medicamentos que se metabolicen por 6-4 se metabolicen más rápido y se eliminen más rápido y se reduzca su efecto terapéutico. ¿Ya?
Y esto La oxcarbazepina, ¿cierto? Es un cetoanálogo de la carbamazepina, ¿ya? Que también, ¿cierto?, activa los canales de potasio dependientes de voltaje, por lo tanto puede producir hiperpolarización. Y otra ventaja que tiene es que aumenta el tono dopaminérgico. ¿Sí? Ahí está la oxcarbazepina. Ahí está la oxcarbazepina. Bueno, tiene buena absorción oral, ¿cierto? Se metaboliza también al igual que la otra. Es una proteína plasmática en porcentaje bajo, comparado con todos los medicamentos, un 40% súper bajo. Tiene una proteína plasmática, si lo comparan con esto, ¿cierto? Que tiene 75, 80% de unión a la albúmina, ¿ya? Eso puede ser una ventaja en algunas situaciones. Y se elimina por glucuronidación. Esta es la reacción adversa más común de la oxcarbazepina, por eso está marcada aquí con una imagen, ¿cierto? Que es la visión doble. Y las interacciones, ¿cierto? Interactúa con la fenitoína, que es otro antipiléptico. ¿Ya? Otro antipiléptico entre sí, todos interactúan entre ellos. Pero es que para tratar la epilepsia siempre se utilizan muchos medicamentos antipilépticos o una combinación de ellos. La lamotrigina, ¿cierto? Un medicamento, ¿cierto?, inhibidor de los canales de sodio, pero también inhibidor de los canales de calcio. ¿Ya? Y eso hace, ¿cierto?, que tenga cierta selectividad sobre canales de calcio presinápticos, lo que hace que module la liberación de ciertos neurotransmisores como el glutamato y el aspartato. Es un medicamento que tiene en general una súper buena tolerancia en comparación con los otros. No da como estabilizador del ánimo bastante, sobre todo cuando el trastorno es leve. ¿Ya? Bueno, hay alguna de las otras, ¿cierto?, reacciones adversas. Y potencia la sinapsis GABAérgica, ¿cierto?, que se ven aquí en esta figurita. Y aquí aparece, ¿cierto?, como bloquear los canales. ¿Ya? Ahora, la unión al canal iónico es interna. ¿Sí? Entonces, ¿qué me puede decir? ¿Qué puede afectar esto? Vamos a ver los anestésicos locales y ahí sí que es súper importante. O sea, se une en la cara interna al canal iónico. Cuando se unen en la cara interna, son absolutamente dependientes del pH. Entonces, ¿por qué? Porque si está el fármaco está ionizado, ¿cierto? No va a poder ionizar y no va a poder cumplir su efecto. Entonces, en estados de acidosis respiratoria, de acidosis metabólica, normalmente este medicamento tiende a reducir su efecto y pueden aparecer episodios más recurrentemente, o si lo está usando como antipiléptico puede haber riesgo de una convulsión. ¿Ya? Bueno, se absorbe bien por la vía oral, se une a proteínas, ¿cierto?, del 55%. La biodisponibilidad es altísima y tampoco se altera por alimentos. ¿Ya? Medicamentos, ¿cierto?, tienen que usar también de forma gradual y suspender de forma gradual. ¿Ya? Los inductores, ¿cierto?, como la fenitoína, van a hacer que, y el valproato van a hacer que su eliminación sea alterada. ¿Ya? Y ahí están las reacciones adversas, normalmente son muy bien toleradas. Las únicas reacciones adversas que son como comunes es mareos recurrentes, sobre todo síndrome vertiginoso y cefalea. ¿Ya? Incluso, mira, la sobredosis autolítica o accidental no suele ser mortal. ¿Y eso? Bueno, ¿no? Pues bueno, a veces tienes que elegir, ¿cierto? Pacientes que tienen riesgo de suicidio alto, tratar de no prescribirle algún medicamento que pueda generarle la muerte, porque lo que usan principalmente para la autólisis es el medicamento que tienen a mano. El litio tiene una alta toxicidad, ya lo vimos.
y los antidepresivos en su mayoría, todos producen síndrome cetonérgico que puede ser mortal. Entonces aquí tiene una buena alternativa. Eso era todo. Cuéntame. El ácido valproico, al ser un inhibidor de la enzima hepática, significa que generalmente no hay que darlo acompañado de otro medicamento. Por ejemplo, ¿se da como exclusivamente ácido valproico y nada más? No, nunca se hace alcohólico solo. Lo que tienes que tener cuidado es que el paciente primero tenga la enzima hepática funcional. O sea, que no sea alcohólico. Claro. Y lo otro es que no sea consumidor de drogas endovenosas, que no sea alcohólico. Y lo otro es que tienes que tener en cuenta que los medicamentos no se metabolizan por la misma vía enzimática, que es CYP3A4 y CYP2C. Entonces la motrización, igual que el litio, disminuye el episodio demoníaco, pero aumenta el riesgo de suicidio. No, todo disminuye el riesgo. Pero su efecto es menor. El litio tiene un efecto mayor siempre sobre el episodio maníaco, sobre el riesgo de suicidio, y si bien es bajo sobre la depresión, es mayor que lo otro. ¿Ya? Ya, para quedar con un buen recreo.